Hace muchos años, en la lejana aldea de Edem, vivía un hombre llamado Oco. Este hombre era un fenómeno que los habitantes de Edem jamás habían visto. Cuando su madre estaba embarazada de él, nunca descansaba. Su cintura siempre ardía, y el día del parto, fue al infierno y regresó. Fueron estas circunstancias las que llevaron a su padre a llamarlo Oku, que significa fuego. Oku creció muy rápido, pero a diferencia de otros niños de su edad, siempre estaba en el bosque. Pasaba horas allí recogiendo hojas y hablando con los árboles. Oku era simplemente extraño, por lo que no sorprendió a la gente que se convirtiera en Divya. Oku se convirtió en un reconocido médico nativo especializado en edemas, y gente de todas partes acudía a él en busca de ayuda tras enterarse de sus poderes. Podía hacer y deshacer lo que quisieras. Si querías que hiciera hechizos para bien, te lo haría. Y si los querías para mal, con gusto también lo haría. Debido a su reputación, Oku era temido por todos en la aldea, y ningún padre en su sano juicio quería que su hija se casara con él. Por ello, Oku permaneció soltero mucho tiempo. Se centró en su negocio de Divya y se hizo muy rico a los 50 años. Sin embargo, empezó a ver la necesidad de formar una familia, pero como ninguna mujer quería casarse con él, decidió hacer las cosas a su manera. Oku regresaba del bosque, donde había ido a realizar un ritual para un cliente, cuando vio a una joven recogiendo leña. En cuanto la mirada de su tío se posó en ella, se sintió atraído de inmediato y, sin pensarlo dos veces, sacó su bastón y lo extendió hacia ella. Inmediatamente, la dama se giró y lo siguió. Se llamaba Neka, y Oakwood la llevó a casa y la convirtió en su esposa. Envió algunos regalos y dinero a los padres de Neka como pago por la dote, y no tuvieron más remedio que aceptarlo porque nadie se atrevía a desafiar a Oku. Oku ya tenía esposa y la cuidaba muy bien. Vivían bien juntos hasta meses después, cuando Oku trajo a otra mujer a la que también había conquistado. Esta mujer se llamaba Uju, y Oku se casó con ella de la misma manera que se casó con Neka. Neka estaba embarazada en ese momento y meses después dio a luz a una niña. Un día, un hombre entró corriendo en la casa de Oku pidiendo ayuda. Deado Oku, por favor, ayúdame. Mi hijo se está muriendo. Por favor, haz algo. No quiero que muera. Es mi único hijo. Oku salió y vio al hombre llorando como un afligido. ¿Por qué gritas en mi recinto? ¿No sabes que este es un lugar sagrado? No lo profanes con ruido. El hombre cayó de rodillas al instante. Por favor, Deda. Oku, lo siento mucho. Solo necesito tu ayuda. Mi único hijo. Se durmió anoche y esta mañana todos se despertaron, pero no salió. Luego fuimos a revisarlo, solo para verlo luchando por su vida. No podía ni ponerse de pie ni hablar. Corrí de inmediato a verte porque sé que puedes ayudarme. Ako lo miró con lástima. Ustedes enfurecerán a los dioses y luego correrán en busca de ayuda cuando las consecuencias les afecten. Espérenme aquí. Ya voy. Le dijo Ako al hombre. Y antes de que éste pudiera responder, Ako desapareció. El hombre, presa del miedo, se giró buscando a Oku. En menos de 2 minutos, Oku apareció para encontrarse con él. Todo está resuelto. Su hijo está sano. El hombre estaba impactado, pero sorprendido. Oh, Dedor Oku, muchas gracias. Pero Oku lo detuvo. No necesito tus agradecimientos. Mi tarifa son 20 bolsas de calorías. El hombre se quedó paralizado. ¿20 bolsas? ¿De dónde las saco? No tengo para eso. Por favor, tengan piedad. Solo puedo comprar 2 bolsas. Akbu lo miró con ridículo. Después de rescatar a tu hijo de las deudas, ¿me ofreces cacahuetes? ¿Quién te dijo eso? Oku es un hombre pobre. Quiero mi pago en 7 días. Si no, usarás a tu hija a cambio. El hombre se sorprendió aún más. Pero Oku no le dio oportunidad de quejarse, así que lo dejó y entró. El hombre regresó a casa con sentimientos encontrados, pues aunque estaba feliz de que su hijo se hubiera curado, sabía que había perdido a su hija. ¿De dónde sacaría 20 bolsas de cauris para pagarle a Oko? Oko era la peor persona a la que se le podía deber. ¿Y qué lo habría llevado a Oku si no fuera por la vida de su hijo? Ahora estaba en la trampa de Oku y nadie podía rescatarlo. Una semana después, Oku se casó porque no podía pagar sus deudas.
La joven se llamaba Uli y se convirtió en la tercera esposa de Oku para pagar las deudas de su padre. Para entonces, las dos esposas mayores de Oku ya habían dado a luz a 2 hijos cada una. Y su recinto, antes solitario y tranquilo, se llenó de niños que gritaban y correteaban. Todo parecía perfecto, pero no sabían que sus guerras estaban a punto de comenzar. Oku era un Divian muy poderoso y, por desgracia, malvado. Tenía un corazón malvado y no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Además de hacer encantamientos para la gente y curarla, Oku era quien solía preparar el encantamiento para la mascarada más peligrosa de la aldea. ¿Pueblo? Pero esto era un secreto. Nadie lo sabía en el pueblo, excepto Nozu, el hombre que venía a ver a Oku en privado para conseguir los amuletos de la mascarada. Esta mascarada era tan poderosa que solo se movía de noche. Era tabú verlo de día. Una noche, Oku salió a buscar hierbas al arbusto para unos amuletos que quería hacer. Las había conseguido y regresaba a casa cuando, inesperadamente, se topó con la más temida mascarada desfilando en la noche. Oku fingió no haberlo visto y siguió moviéndose, pero la mascarada lo atacó. Se acercó y usó la palma de su mano para golpear a Oku por detrás. Oku sintió una fuerza en su cuerpo y, furioso, se giró. ¿Quién hizo eso? Los mascarados comenzaron a bailar su danza ocultista, ignorando las preguntas de Oku. Fue el hombre que acompañaba al mascarado quien respondió. Oku, ¿cómo te atreves a entrar en la hora de los dioses y aún tienes el valor de cuestionarlos? Ninguna madre hace eso y se va a contar la historia. Akao lo miró con ridículo y preguntó, por eso me limpió la palma de la mano. ¿Sabes quién soy y las consecuencias de lo que han hecho? El hombre se rió y se burló de Oku. No eres nadie. ¿Crees que tus pequeños encantos pueden salvarte? No sobrevivirás hoy por tu arrogancia. Oku se enfadó mucho y no tuvo más tiempo para despotricar con ellos. Así que los maldijo. Como no temen al remordimiento, permanecerán aquí bailando la danza de los dioses hasta que les pida que paren. Apenas había terminado de hablar cuando tanto el hombre como la mascarada comenzaron a bailar con seriedad. Pensaron que era un juego, pero estaban a punto de realizar un concierto que conmocionaría a todo el pueblo. Akbu regresó sano y salvo a casa esa noche y durmió como si nada hubiera pasado. En cuanto al hombre y la mascarada, continuaron bailando toda la noche hasta la mañana siguiente. Fueron los hombres que iban a revisar sus trampas muy temprano en la mañana quienes los vieron y regresaron asustados a reportar lo que habían visto. Era tabú que la mascarada y sus acompañantes fueran vistos durante el día. Así que todos intentaron evitarlos y evitaron las partes donde bailaban. Nozu pronto se enteró de que la mascarada seguía bailando durante el día, y se quedó atónito. Corrió hacia donde estaban y los vio bailando con energía, sin parar. Sudaban muchísimo e incluso lloraban, pero seguían sin poder parar. Nozu les preguntó a las escoltas, ¿por qué siguen aquí? ¿No pueden parar de bailar? Las escoltas continuaron bailando y respondieron, Nozu, Dede, por favor, ayúdenos. Estamos bajo un hechizo. No podemos parar de bailar. Nozu estaba aún más sorprendido y confundido. ¿Hechizo? ¿Te encontraste con alguien que te hiciera esto? Los escoltas les dijeron que había sido Oku. Al oír a Oku, Nozu gritó de miedo, te encontraste con Oku. De todas las personas que conocías, fue a Oku a quien decidiste conocer. Debiste haberle pisado los talones para que te hiciera esto. ¿Sabes quién es ese hombre? Él es el espíritu detrás de esto. Pero el tuyo está acabado. Porque nadie puede deshacer lo que Oku ha hecho. Solo puedo ir a suplicarle. Pero no tengo garantía de que te perdone. Nozu fue entonces a casa de Oku para interceder por ellos. Modera la justicia con misericordia. ¿Quién no te conoce en este pueblo? Esos chicos son unos tontos. Ten piedad, por favor. Pero Akun lo miró con desdén. Mira a qué clase de chicos les diste mi oportunidad. Chicos que ni siquiera podían manejar un poco de poder. Creen que ese poder es para aterrorizar al público. Bailaban al son de la música que tocaban. Quienes también intervinieron. Sí, Oku. Bailarán. Pero, por favor, ya han bailado suficiente. Sabes que no deben estar a la luz del día. Por favor, libéralos. Oku le advirtió al hombre, han vencido a la mano prohibida. Y, por desgracia, no puede salvarlos.
Porque no podrás conseguir los objetos necesarios para el sacrificio en 12 horas. En exactamente 12 horas, esos hombres se unirían a sus antepasados. Ancestros. Pero si quieres intentarlo, adelante. Consígueme una muela de elefante, 4 pelos de león y escupitajos de cobra. Consíganlo antes de las 12 de la noche de hoy y serán gratis. Noosu se quedó boquiabierto de terror porque sabía que los chicos de Enkedo eran un Kwome. Ya están acabados. No se atrevió a discutir más con Oku y simplemente abandonó el recinto de Oku en silencio. No había necesidad de volver a encontrarse con los chicos, simplemente organizaría que algunos jóvenes con armadura fueran a cargar su cadáver antes de la medianoche, pues era seguro que no verían la luz del día siguiente. A medianoche, Umosu organizó a los jóvenes que ya habían cavado la tumba, y cuando cargaron con la máscara y sus escoltas, los enterraron de inmediato. Tal noticia no se conocería públicamente, y así fue como se ocultó. Akao pronto enfermó, pero no era una enfermedad común. Esta enfermedad lo mantuvo en cama durante días, y su esposa pensó que no sobreviviría. Pero se quedaron atónitos al verlo 3 días después. Lucía aún más joven y fuerte. No entendían la lógica, pero se alegraron de su recuperación. Desafortunadamente, la recuperación de Aku supuso un gran sacrificio, pues esa misma noche, Neka, su primera esposa, perdió a su primer hijo. El niño no había estado enfermo ni se quejaba de nada. Simplemente murió así. A la mañana siguiente, el recinto de Oku se llenó de llantos y lamentos. Neka estaba incontrolable, y sus esposas estaban conmocionadas por lo sucedido, pero ninguna sospechó nada de Oku. Oku también estaba de mal humor y parecía estar de luto por su primer hijo. La temporada pronto pasó y la vida volvió a la normalidad en el complejo. Pero eso fue solo el principio. Porque habría innumerables muertes allí. Ako pronto enfermó de nuevo, y esta vez, tras recuperarse, fue el hijo de Uju quien murió. Esta vez, la coincidencia fue demasiado obvia. Uju y Neka comenzaron a mirar con recelo a Oku, pero no se atrevieron a confrontarlo. Sabían que eran impotentes ante él, pero también esperaban que sus sospechas fueran falsas y que Oku no fuera quien se estaba comiendo su propia carne. Para entonces, Neka y Uju ya habían dado a luz a varios hijos e hijas, mientras que Uli, la tercera esposa, no podía tener hijos. De todos modos, no nació preocupada, pues no quería tener un hijo para el malvado hombre que la arrebató a la fuerza de su familia. Así que, mientras las demás mujeres se preocupaban por salvar la vida de sus hijos, Uli no tenía de qué preocuparse. Durante años, Akao no se había interesado por ninguna otra mujer, y pensaban que eso era todo. No tendrían que lidiar con ninguna otra mujer. Pero un día llegó a casa con una jovencita. Aoko tenía un amigo muy cercano llamado Onwa, quien también era un poderoso Dibia en la aldea vecina. Onwa tenía una hija llamada Akbaeke, a quien amaba profundamente. Pero Onwa lo desconocía. Siempre que Oko venía a visitarlo, sus ojos estaban puestos en Akbaeke. Y luego, cuando le propuso matrimonio, sorprendentemente, ella aceptó. Akbaeke siempre había deseado estar con un hombre tan poderoso como su padre. No le gustaban esos hombres frágiles y vulnerables que se los llevaba el viento. Así que, cuando Oku le expresó su amor, a pesar de ser varias décadas mayor que ella, aceptó casarse con él. Ambos iniciaron una aventura secreta, a escondidas de su padre. No fue hasta que ella se embarazó que Onwa se dio cuenta de lo que estaba sucediendo ante sus narices. Estaba furioso con Oko. Pero cuando Akbaeke le suplicó que él era su elección, no tuvo más remedio que aceptar y darle su bendición. Y así fue como Oku trajo a Oben, ya embarazada de Akbaeke, a su casa como esposa. Las demás esposas quedaron atónitas al ver a Akbaeke. Pero lo que no sabían era que Akbaeke era un problema. Era arrogante, intrépida y problemática. Contaba con el apoyo de su padre, así que confiaba en que nada podía salirle mal. También era evidente para todos que Akbaeke era la favorita y querida de Oku. Así que todos la evitaban como a una plaga. Un día, Uli, la tercera esposa, quien era estéril, fue al arroyo a buscar agua. Guardó el agua en su bidón y entró, solo para salir más tarde y ver a Akbaeke tomándosela. Akbaeke, ¿qué haces con mi agua? No puedes usarla sin mi permiso. Akbaeke se volvió hacia ella y la atrapó. Si la uso, ¿qué harás? ¿Acaso no es esto todo lo que eres? ¿O guardaste algo de ti mismo dentro? Deberías alegrarte de que Akbaeke incluso use tu agua. ¿Quién sabe?
quizás tenga piedad de ti y te ayude con tu esterilidad. Sabes, todavía me desconcierta como en un recinto lleno de niños, con una evidente fertilidad, solo tú serías estéril. Tienes cosas más importantes en que pensar que en el agua corriente. Akbaeke soltó bruscamente y siguió bebiendo. Uni se quedó allí, sin palabras y humillada. Las palabras que Akbaeke le dijo le calaron hondo y le traspasaron el corazón. Antes no le había preocupado el asunto, pero ahora que lo había planteado, necesitaba considerarlo. ¿Por qué era ella la única que no podía tener un hijo? Incluso cuando su esposo era un poderoso Dibia. En fin, no iba a sobrepasar sus límites. Aceptaba todo lo que veía. Así, Akbaeke continuó ejerciendo su autoridad en el recinto, y las demás esposas le temían. Finalmente dio a luz a un niño, y a diferencia de las demás, Oko mató a una vaca entera para dar la bienvenida al hijo de Akbaeke. Akbaeke también tuvo muchos hijos para Oku, y no temía lo que se estaba comiendo a los hijos de las otras esposas porque sabía cómo lidiar con las termitas que causaban los daños. Oko seguía enfermando, y cada vez que se recuperaba, uno de sus hijos moría. Así continuó durante años, hasta que Neka y Uju no pudieron soportarlo más. Neka se quedó con un solo hijo. Para entonces, mientras que Uju tenía un hijo y una hija, no soportaban ver morir a sus hijos restantes igual que los demás, pues era evidente que la bestia que se estaba comiendo a los demás niños seguía rondando, esperando para devorarlos. Neka y Uju entonces hicieron planes y juntaron dinero y propiedades, esperando pacientemente el viaje de Oku. Como de costumbre, en cuanto tuvieron la oportunidad, huyeron muy lejos de la aldea. Pero primero fueron a otra Dibia para buscar una solución a las muertes. Y cuando la Dibia les reveló que su esposo usaba la sangre de sus hijos para prolongar su vida, quedaron profundamente conmocionadas. Por favor, ayúdenos. ¿Qué hacemos? No queremos perder a nuestros hijos restantes. El Dibia les dijo entonces que la única solución era usar la sangre en su contra. Ha podido usarlos porque tienen la misma sangre. Así que, si se les hace una incisión accidental, se recoge un poco de su sangre y se devuelve a la tierra, no podrá volver a acceder a ellos. Las mujeres se sintieron aliviadas e hicieron lo que se les indicó. Sin embargo, no regresaron al recinto de Auku por temor a lo que éste pudiera hacerles. Así que huyeron muy lejos de allí. Cuando Auku regresó, se dio cuenta de que sus dos primeras esposas se habían fugado con sus hijos restantes, y se enfureció. Pero su enojo no duró mucho, pues no podía negar que le habían sido de gran ayuda durante años. Los perdonaría por el bien de los niños que le habían sido útiles. Además, tenía varias opciones, aparte de que Akbaeke le había dado muchos hijos. También había embarazado a varias mujeres en el exterior, para poder usar fácilmente a cualquiera de estos niños en cualquier momento. Uli era su vaca gorda especial. Había recogido su útero y lo había guardado como reserva, esperando cuando surgiera la necesidad. Pero Akbaeke era más sabia de lo que creía. Ya sabía que era Oku quien se estaba comiendo su propia carne, y por eso era muy activa. Siempre que Oku enfermaba, recogía a todos sus hijos y se iba a casa de su padre. Ombol entonces realizaría sacrificios para proteger a sus nietos de las garras de Oku. Akbaeke solo regresaría a casa cuando estuviera segura de que Oku estaba curada. Oku no podía hacerle nada a Akbaeke por culpa de su padre, y él también la amaba. Mientras todo esto sucedía, nadie en la aldea podía hacer ni decir nada. No se atrevían a interferir, y al fin y al cabo, no era asunto suyo. Tampoco eran sus hijos los que estaban siendo sacrificados. Awkward era indiscutible e imparable. Había jurado que nunca moriría. Iba a vencer a la muerte y ganar. Pasaron varios años, y O se mantuvo más fuerte y sano hasta que un día fue abatido por un poder que quería llevárselo. Para entonces, los hijos de Akbaeke ya eran adultos y ya no vivían en el complejo. Estuvo postrado en cama durante semanas y toda la aldea estaba segura de que moriría. Sus dos esposas también esperaban con ansias anunciar su muerte. Auku libraba una feroz batalla con el espíritu de la muerte enviado para llevárselo. Esta vez, su espíritu había abandonado su cuerpo y estuvo flotando durante días. Pero Oku no sería Oku si no lograba un buen acuerdo. Para estas circunstancias imprevistas había reservado su sacrificio especial. Esta vez ofreció el vientre de Uli, pero no solo eso, sino que lo solidificó con su sangre. Fue un shock para todos cuando, exactamente 14 días después, Oku se levantó y caminaba con paso firme, como si no hubiera estado al borde de la muerte.
Akbaeke sabía quién era su esposo y estaba al tanto de a quien había sacrificado. Estaba segura de que esta vez debía haber ofrecido un sacrificio enorme para salvar su cabeza. Su sospecha se confirmó cuando esa misma noche, Uli se acostó y no volvió a ver la luz del día. Akbaeke montó en cólera y fue a confrontar a Oku. Agadekba. No quieres morir, Abi. Quieres inmortalizarte. Finalmente decidiste matar a esa mujer después de haberle atado el útero durante años. Eres malvado. Te has comido a todos tus hijos y has ahuyentado a todas tus esposas. ¿A quién te comerás ahora? Solo estamos tú y yo en este recinto. ¿A quién te comerás ahora? Te lo diré. Mi hueso te ahogará. Nunca me comerás. Me quedaré aquí contigo. No moriré antes que tú. Estaré aquí y veré todo el mal que haces y cómo cosecharás todo con tu cabeza. No puedes comerme. Oh, Oku. Esa cosa ya la conoces. Yo también lo sé. Morirás antes que yo. Oku estaba furioso con Akbaeke. Ella fue la única que tuvo la audacia de desafiarlo de esa manera y salir impune. Él mismo sabía que no podía comérsela. Si no, la habría ofrecido, pues de todas formas la ignoraría y se concentraría en otras cosas importantes. Toda la aldea tembló de terror al enterarse de la muerte de Uli y la misteriosa recuperación de Oku. En ese momento, no había esperanza para ellos, pues, al parecer, Oku nunca moriría. Estaba atado a ellos de por vida. Por esa misma época, llegaron unos misioneros a Edeme, y no tardaron en saber de Ok. Fueron a predicarle el evangelio, pero Oku les advirtió que nunca traspasaran la frontera. Les dijo que podían convertir a sus hijos y nietos, pero que nunca más se presentaran ante él. Sus dos primeras esposas, que habían escapado con sus hijos, ya eran mayores, y sus hijos también habían crecido y se habían casado. El hijo de Neka se había casado y también tenía hijos mayores. Pero no se sentía cómodo viviendo como un paria. Estaba constantemente encima de Neka, presionándola para que lo llevara con su padre, ya fuera vivo o muerto. Pero Neka se negó, diciéndole que su padre era peor que el diablo y que no dudaría en comérselo si tuviera la oportunidad. Pero el joven no entendía por qué su madre decía eso y siguió presionándola hasta que ella cedió. Sin embargo, ella solo le dio la dirección y no lo acompañó. El hijo de Neka fue con su esposa e hijos a buscar a Oku, y cuando Oku los vio, supo de inmediato que era su hijo. Los recibió con entusiasmo y no dio muestras de ser capaz de matar ni una mosca. Se quedaron un tiempo con Okuizumi y regresaron a su base. Neka se sintió aliviada al verlos de vuelta sanos y salvos y le dijo que no volviera jamás. Pero era evidente que un espíritu empujaba a su hijo a la tumba, pues se negaba a creerle a su madre e insistía en que el padre que veía no parecía alguien capaz de hacerle daño. Sangre. La siguiente vez que quiso visitar a Oku, le pidió al hijo de Uju que también lo acompañara, y aunque al principio se mostró escéptico, terminó convenciéndolo. Cuando todos llegaron, Oku quedó muy impresionado por la gran familia que tenía lejos de casa. Los recibió bien y todos se mostraron tranquilos. Pero, sin que ellos lo supieran, Akbo ya estaba planeando su jubilación. Tenía la mirada puesta en sus nietos, cuya juventud le daría unos 5 años más de vida a cada uno. Eso era suficiente para que le durara antes de empezar a pensar en otra extensión. Así que, antes de irse, Oku recogió algo que pertenecía a los nietos, con lo que los invocaba cada vez que decía algo. Neka y Uju estaban profundamente asustados porque sabían que Oku no podía haber cambiado. Y cuando sus hijos y nietos regresaron a casa, les dijeron que debían ir a Edivia para purificarse. Pero los hombres se negaron, diciéndoles a sus madres que dejaran de ser paranoicas. Desafortunadamente, la tragedia no tardó en ocurrir y 2 de sus hijos enfermaron y murieron antes de que pudieran siquiera buscar tratamiento. Fue entonces cuando se les abrieron los ojos y aceptaron ir con sus madres para purificarse y protegerse. Ahora creían que su padre era un hombre malvado y lo evitaban. Oku ya había acumulado más años, y todos sus compañeros de edad ya habían muerto, incluyendo a Onwa, el padre de Akbaeke, quien era su buen amigo. Pero Akbaeke seguía con él, vigilándolo con cautela. Les había advertido a sus hijos que no regresaran a casa, pues ya no podía protegerlos. En ese momento, solo podía protegerse a sí misma. Pero los niños siempre serían niños, de los que siempre dudarían y querían ver con sus propios ojos. Algunos de sus hijos llegaron con su familia, y aunque Akbaeke no estaba contenta, no pudo hacer nada para alejarlos.
Estaban contentos de reunirse con su padre y presentarle a sus hijos. Oku, como siempre, fue el anfitrión perfecto, y sus nietos lo rodeaban, jugando con su abuelo. Desafortunadamente, al igual que Neka y Uch, el hijo de Uju, que aprendió a las malas, los hijos de Akbaeke también aprendieron a las malas. Cuando empezaron a perder a sus hijos, todos juraron no volver jamás a casa. Akbe continuó engañando a la muerte y alargó tanto su vida que agotó a todos sus parientes, y los que aún vivían huían de él. Empezó a preocuparse porque sabía que necesitaba tener contacto físico con ellos antes de poder devorarlos con éxito. Pero ahora que todos huían de él, era un gran desafío. Akbaiketsu ahora lo evitaba, a pesar de que seguía en el mismo recinto. Esperaba su muerte, pues sería ella quien daría la buena noticia al público. Para cuando Oku cumplió 154 años, había agotado la sangre de su banco y no había nadie a quien alimentarse. Entonces empezó a degenerarse. Su piel empezó a arrugarse muchísimo y sus huesos también comenzaron a encogerse. Esta vez, la muerte era inevitable y lo afectó profundamente. El otrora poderoso, rico, intrépido e inmortal Oku ahora estaba reducido a un perro con rabia y coazoco. Estaba abandonado y solo. Y una mañana, Akbaeke percibió un olor nauseabundo, señal de que el gran Oku de Edim había muerto. Tenía 85 años en ese momento y alertó a la aldea. La noticia era la mejor que habían escuchado en mucho tiempo. Unos jóvenes, bien preparados, llegaron y envolvieron a Oku para enterrarlo en el bosque maligno. Estas personas no debían ser enterradas en la aldea, pues causarían hambruna y sequía, pues su cuerpo maligno contaminaría la tierra, provocando la ira de la tierra contra la aldea. Los hijos de Auku también se enteraron de su muerte y se alegraron mucho. Regresaron con sus hijos, nietos y esposas, y durante días toda la aldea estuvo de fiesta. Fijaron un día para su entierro y sacrificaron 4 vacas y 10 cabras. Ese día, toda la aldea de Idem e incluso las aldeas vecinas se reunieron para celebrar el fin de un gran mal en Edeme, Neka, Uju y Akbaeke. Las esposas restantes de Oku también sintieron alivio y se reconciliaron, dejando atrás sus diferencias. Su enemigo común había desaparecido para siempre, así que ya no había necesidad de luchar entre ellas. Gracias por ver esta historia. Una lección profunda de esta historia se encuentra en un proverbio popular Igbo, Nkucha Abu Yujo. La cautela no es debilidad. Los necios se precipitan donde los ángeles temen pisar. Hombres malvados como Oku no habrían sobrevivido mucho si sus hijos hubieran seguido los consejos de sus mayores y se hubieran alejado de ellos. Sin embargo, aprendieron la lección, pero demasiado tarde. ¿Has vivido alguna vez un reinado tan malvado? ¿Cuánto duró esta persona y cuál fue su final? Cuéntanos tu experiencia en la sección de comentarios. Por favor, dale me gusta a esta historia y suscríbete a este canal. Si aún no lo has hecho, compártela con tus seres queridos. Queridos también, hasta que les traiga otra historia.